Bienvenidos a esta nueva materia que estamos comenzando en esta oportunidad. En esta materia vamos a estudiar cuatro temas fundamentales de teología sistemática. Y ellos son la doctrina de Dios, la creación del hombre, la caída, vamos a ver cristología en su tercera etapa, y por último vamos a ver soteriología o doctrina de la salvación, todos los aspectos que tienen que ver con la teología o la doctrina de salvación. Y hablando de la doctrina de Dios, realmente Dios es inalcanzable para el ser humano. De ninguna manera nosotros, siendo seres tan finitos, tan pequeños, podemos pensar que nosotros pudiésemos conocer a Dios, disertar sobre Él, comprenderlo, poder hablar de Él como si fuese el conocimiento de las matemáticas, de la botánica, de la biología. De ninguna manera nosotros podíamos alcanzar a conocer este ser tan grande, tan maravilloso, tan precioso, tan lejano en cuanto a nuestras capacidades de comprenderlo. Sería imposible que nosotros pudiésemos hablar de Él si Él no hubiese querido darse a conocer. Y este es el tema fundamental por el cual nosotros podemos en este momento entender alguna parte de lo que Dios es y de lo que Él ha querido transmitirnos, de lo que Él piensa, de lo que Él siente, de lo que Él es, si no fuese por esa gracia en la cual Él ha querido comunicarse, si no fuese por esa disposición de, al ver nuestra fragilidad, querer darse a conocer. Entonces, si bien es cierto, vimos en las primeras clases relacionado a la revelación general que Dios se da a conocer por medio de las cosas creadas, vemos allí que Dios se da a conocer por medio de la creación, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y Pablo dice en Romanos capítulo 1 que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a partir de las cosas creadas. Es decir, nosotros conocemos evidencias indirectas de las características de un Dios potente, creador, creativo, artístico, maravilloso, a partir de las cosas creadas. Pero conocer quién es Él, cómo es Él, qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él siente, es algo muy distinto. Y solamente lo podemos conocer a partir de lo que Él se ha querido revelar a partir de la Escritura, a partir de la revelación especial. Bien, dice allí en 1 Timoteo capítulo 1, 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y realmente, hermanos queridos, poder aventurarnos en este estudio, en este análisis o en este compartir, realmente es un regalo precioso, porque sin lugar a dudas no existe conocimiento o no existe cosa más preciosa para el hombre que conocer a su Creador, que conocer parte de lo que Él quiere que conozcamos de Él. Bien, como primer tema, son dos puntos muy importantes que están en este título. Vamos a ver aquellos atributos de personalidad. Atributo, la palabra define las características o distintos aspectos de la característica de las cualidades que definen o describen cómo es Dios. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta materia, los atributos, las características, las capacidades,
las, las, habilidades que él tiene como persona y como habilidades de su ser, ¿sí? Y cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de algo muy importante, que es aquello que define a nuestro Dios. La personalidad es aquella capacidad que tenemos los seres humanos de pensar, de sentir emotividad y de tomar decisiones, ¿sí? Esa es toda aquella capacidad que nos diferencia de los animales, de las plantas, de las cosas inertes, ¿verdad? Los animales responden a estímulos basados en sus necesidades biológicas, ¿no es cierto? Pero no se plantean ideas abstractas, no pueden argumentar, no pueden planificar, no tienen una capacidad intelectual para crear una idea, para crearse un arquetipo, para poder comunicarse, hasta incluso sus limitaciones son más que evidentes. Entonces, el único ser en este planeta que posee esa capacidad de comunicarse, de planificar, de recordar, de argumentar, es el ser humano. Y esto se define como personalidad, que es la capacidad de pensar, de sentir y de proponerse, tomar decisiones y ejecutar, ¿no? Y todo esto que tiene que ver con la personalidad no tendría sentido si no tuviese como referencia un ser que nos creó de manera personal. Dios nos creó de manera personal porque Él es una persona. Y esto es muy importante. Dios es una persona, no es una fuerza, no es una energía inmanente dentro del universo, dentro de la materia, sino que es una personalidad, es una persona definida, es una persona que se conoce a sí mismo, es una persona que tiene pensamientos, emociones y voluntad, una persona viva, real, separada de la creación. Bien, atributos de personalidad. Uno de los primeros atributos de su personalidad es que Dios es espíritu, y quiero que me acompañen. En el libro de Juan, cuando Jesús está allí hablando con la mujer samaritana, y se da una disputa o una diferencia en cuanto a si la salvación vendría de los judíos o de Samaria y toda esa situación, Jesús le dice una definición de Dios a la mujer samaritana en el versículo 24. Y Jesús le dice a la mujer: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bien, Dios es espíritu. Y la palabra espíritu es pneuma en griego, que quiere decir aire o viento. En realidad, cuando está hablando de que es espíritu, está diciendo que no es algo material, ¿sí? Y vamos a leer esta definición. Eso es un ser real, original y distinto del mundo. Y este ser verdadero es inmaterial, invisible y sin composición o extensión. El Espíritu de Dios es la fuente de la personalidad. Dios es un ser consciente de sí mismo y determinado por sí mismo. Y entre otras cosas, el hecho de esta definición de que Dios es espíritu nos habla de que Él no tiene materia, de que Él no está compuesto por ninguna sustancia. Entonces nos está hablando justamente de que Él es de otra dimensión a la que nosotros, en la cual nosotros existimos en este periodo de tiempo. Él no tiene un cuerpo material. Este ha sido un tema bastante difícil de comprender, porque nosotros vemos las cosas, las tocamos, las palpamos, las medimos con nuestros sentidos, y pareciera que solamente eso tiene existencia, lo que tiene algún sentido de materialidad. Pero Dios no es
no tiene cuerpo, es invisible, no tiene composición o extensión. No obstante, es más real que cualquiera de nosotros. El año pasado mi madre falleció y, y piensa en una cosa, que el espíritu de ella habitó en ese cuerpo que fue creciendo, se desarrolló, creció, formó su familia y después fue entrando a envejecer, hasta que llegó un momento que, que ella fue perdiendo vitalidad, fue por medio de una ACV, fue perdiendo movilidad, facultades, hasta que un día dejó de habitar en ese cuerpo. Y lo real es que ella dejó habitar ese cuerpo, esas células, pero ella está viva, porque ella tiene un espíritu eterno. Y como yo tengo la conciencia y la certeza de que ella es una mujer de Dios que conocía a Jesucristo, su espíritu volvió a Dios, ¿verdad? Entonces, de esto se trata, que cada uno de nosotros, Dios sopló vida en el ser humano, y ese cuerpo, esa composición biológica tiene una vida, tiene una movilidad, tiene funciones y tiene una vitalidad, que eso le ha sido dado por una provisión espiritual de Dios. El ser humano es un espíritu que habita un cuerpo y que en un momento ese cuerpo se desgasta, perece y muere, y el espíritu va hacia Dios. Entonces, mi madre no es ese cuerpo que quedó sin vida, que se está descomponiendo en este momento. Mi madre es un ser espiritual vivo y real que está esperando a que sea llamada y despierte a la resurrección. Entonces, esta es la realidad de que el ser humano tiene un espíritu, es un espíritu, que aquel creador, que ese espíritu le dio vida. Y ese espíritu no es básicamente material, sino que es de naturaleza invisible, inmaterial. Y Dios también, por sobre todas las cosas, es espíritu. El espíritu de Dios es la fuente de la personalidad. Dios es un ser consciente de sí mismo y determinado por sí mismo. Piensen que todas las funciones intelectuales, emocionales, volitivas del ser humano no tienen un lugar de residencia, porque nosotros pensamos, bueno, está probado científicamente que nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones se desarrollan en el cerebro, ¿no? El cerebro sería la parte física en donde interactúan las ideas, los recuerdos, las emociones y todo lo demás. Pero esto físico no es lo que determina y no es la función fundamental por la cual los neurotransmisores de nuestra mente envían información de aquí a allí. Hay algo más que lo puramente biológico, y justamente es el espíritu, que es incomprensible, que no podemos explicarlo, que no podemos hablar mucho de él, porque justamente pertenece a algo muy inalcanzable para nuestras limitaciones humanas. Y Dios es espíritu. ¿Cuáles son las implicancias que tiene esta verdad sobre que Dios es espíritu? Al principio decíamos que no tiene corporeidad, que no podemos hacernos de él una imagen. Si ustedes me acompañan en Isaías capítulo 40, versículo 12 en adelante, dice: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa
los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Vuelvo a repetir, versículo 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata, el pobre escoge para ofrecerle una madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñado desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. No tenemos ninguna referencia. No tenemos ninguna referencia para hacernos una imagen de cómo es Dios, hacernos una idea siquiera de cómo es Él. Por eso dice, ¿a qué imagen me compondréis? ¿Cómo me van a describir? ¿Cómo me van a figurar? ¿Con qué van a representarme? Fíjense, por eso mismo dice Éxodo capítulo 20, una de las prohibiciones del decálogo de los 10 mandamientos es justamente la prohibición de hacer una imagen. Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni de abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y por último, en Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 4, está descrito allí la adoración celestial. Es cuando allí Juan es llevado al cielo y dice lo siguiente en Apocalipsis 4, versículo 2, dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante
y detrás. Fíjense que cuando Juan trata de describir la gloria de Dios, dice que él estaba en el Espíritu y había un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, que había una persona en ese lugar. Pero ¿cómo la describe? Fíjense, su aspecto era semejante, está usando semejanza, paralelismo, está tratando de explicar la manifestación de la gloria de Dios a través de paralelos, es decir, de símbolos, de comparaciones que le permitan, en un lenguaje de lo que el ser humano conoce, describir algo que no conoce, en el lenguaje de que el ser humano conoce por sus experiencias terrenales, tratar de hacer paralelos y comparaciones para poder describir aquello que nunca vio, que nunca conoció, que nunca pudo experimentar. Entonces él se encuentra totalmente limitado para expresar, para describir, para poder hacernos entender a nosotros lo glorioso de lo que él veía. De la misma manera le pasó a Ezequiel cuando trata de describir la gloria de Dios. Y aquí dice el apóstol Juan, habla de que su aspecto era semejante, está hablando de una comparación, no está diciendo que era así, sino que era como, para tratar de hacer un paralelismo para que podamos entender con algo terrenal, con algo conocido por nosotros previamente. ¿Y qué era eso? ¿Semejante a qué? A piedra de jaspe y de cornalina. Son piedras semipreciosas, de mucho brillo. Entonces está describiendo más que corporeidad, luminosidad. Está describiendo colores, está describiendo como una imagen de colores. Y había alrededor del trono, dice, un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. La esmeralda es un color de verde intenso. Si ustedes quieren conocer parte de la gloria de Dios, tienen que venir a Esquel y tienen que ir al Parque Nacional Los Alerces, porque ahí está un río que tiene color esmeralda. Con razón, a veces que paso por ahí veo ese río con ese color esmeralda, ese verde intenso. Hay algo que suena ahí, porque está describiendo parte de lo que es la manifestación externa de la gloria de Dios, pero eso no es Él, eso es la manifestación, lo que Él deja ver de sí mismo. Entonces, semejante en aspecto, un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y dice, alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza, y del trono salían relámpagos, truenos y voces. ¿Verdad? Está describiendo algo que es para el ser humano totalmente inalcanzable, porque nunca lo hemos visto, porque nunca lo hemos conocido. Está en una dimensión totalmente ajena a nuestra actual condición. Entonces la implicancia de que Dios es espíritu es que no tiene corporeidad y que no podemos hacernos una imagen de Él. La segunda, que no podemos percibir a Dios por medio de los sentidos. Es decir, yo no puedo percibir, entrar en contacto con un ser espiritual por medio de mis sentidos naturales. El olfato, el gusto, el oído, palpar, tocar, escuchar audiblemente. No podemos percibir por estos sentidos a Dios, sino por medio de nuestro espíritu, porque justamente dice allí Juan capítulo 4, cuando conversando justamente como leíamos hoy con la mujer samaritana, a partir del versículo 23 y 24 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Cómo percibimos a Dios? Por medio de nuestro espíritu. El hombre, el ser humano, es un ser tripartito. Tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu, como dice 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Entonces, es el área de nuestro espíritu, el espíritu humano, que puede tener comunión, percibir, escuchar, adorar, servir a Dios por medio de esa parte más noble que tiene el ser humano, que es el espíritu. Y ese espíritu solamente es transformado y es renovado por medio del nuevo nacimiento, cuando ese espíritu recibe vida del Espíritu Santo. Bien, este es un tema muy importante, pero no podemos detenernos en este momento. Ahora tenemos un problema acá. ¿Por qué? Porque como recién leíamos en Isaías, dice que él midió las naciones con sus dedos. ¿Cómo? Dios no tiene cuerpo, entonces ¿cómo habla de los dedos? Habla de la boca de Dios. La Biblia habla de la boca, hasta incluso más cuando tiene un encuentro con Moisés, que le pide a Moisés ver su gloria, le dice: yo te voy a poner en una roca y vas a ver mis espaldas. ¿Cómo? Dios tiene espalda. Entonces hay una contradicción. Y no existe una contradicción. Como recién me trataba de expresarme, la Biblia habla de la mano de Dios, de la boca de Dios, utilizando lo que técnicamente en teología se llama antropomorfismo. Antropomorfismo. ¿Qué significa? Antro viene de hombre y morfismo, formas humanas. Es decir, a través de la utilización de un lenguaje humano, tratar de describir acciones de Dios de una manera que el ser humano la pueda entender. Es un lenguaje figurado que nos ayuda a entender las acciones de Dios. Muchas veces se lo describe a Dios de esta manera. Y entonces, vuelvo a repetir, es tratar de que el ser humano, en una dimensión finita, contingente, material, en la cual todos experimentamos en este momento de nuestra vida, podamos entender cosas que están más allá de nuestra experiencia actual. Entonces hay que usar un idioma al cual para mí sea comprensible, porque esté dentro de las categorías que yo manejo de manera natural. ¿Amén? Entonces, por eso la Biblia habla de Dios como con boca, con manos, para que podamos entender las acciones de Él. Y fíjense acá, puse esta foto donde está de manera muy rústica y de manera muy muy precaria, porque esa sería quizás la palabra, con fotografía y tratando de representar o de acercarnos o de asemejar de manera lo más fidedigna posible a lo que vio Juan, que eso es imposible. El otro día yo venía en la ruta y venía solo en la ruta, no había nadie, y en un momento en el horizonte se produjo cuando en la caída del sol a la tarde había unos colores rojizos y el sol estaba tan hermoso, y yo saqué fotos y filmé ese momento, y cuando miraba en el celular lo que había filmado, realmente era tan pobre, tan insignificante, tan lejos estaba esa copia de la realidad, tan lejos estaba esa copia de la realidad, que esta que yo estoy tratando de poner por una fotografía, o hasta incluso la que Juan trató de describir, es una copia que tiene la fragilidad de algo incompleto, de algo que ha
sufrido una transformación desde la realidad a la comunicación terriblemente empobrecedora, porque jamás vamos a poder eh, describir aquello que hemos de experimentar cuando veamos a Dios cara a cara y le conozcamos verdaderamente. Apocalipsis 4, 2 al 3 habla de eso, ¿no? Piedra de jaspe, es una piedra translúcida muy brillante. Creería que este es el color del jaspe, ese color así rojizo, este que está acá. La cornalina es una piedra rojiza brillante, ¿no? Entonces sería la cornalina, sería esta piedra rojiza, y la otra más traslúcida sería el jaspe, ¿no? Describen la gran brillantez y esplendor de la luz que emana del que se sienta en el trono, al cual no se le puede ver. Vamos con esto. Describen la gran brillantez y esplendor de la luz que emana del que se sienta en el trono, al cual no se le puede ver. Se ve una manifestación luminosa, pero a él no se lo puede ver. Y esmeralda es este color que está aquí, este verde, que es una piedra de color verde muy brillante. Cuando vengan al río Arrayanes y paseen por él en la hora de la tarde, cuando entra el sol, van a ver qué hermoso que es el color de esmeralda. Bien, este fulgor. Entonces vemos allí que Dios es espíritu y que Él está más allá de nuestra comprensión. Gloria a Dios por esto. Sigamos adelante. Segundo atributo de Dios, y es que Dios es omnisciente. Omni significa todo, y ciente habla de ciencia o conocimiento, entonces significa que Él todo lo conoce. Y vamos a leer esta definición. El conocimiento de Dios es aquella perfección divina por medio de la cual Él, en una manera completamente única, se conoce y conoce todas las cosas posibles y actuales en un acto sencillo y eterno. Vamos a los textos que señalan esto. 1 Samuel 2:3. Dice en el canto Ana, la mamá de Samuel: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Es el Dios de todo saber. Vamos a Job 12:13. Dice allí: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. El Salmo 94, vamos al Salmo 94, 9. Dice allí: el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Y está hablando allí, de vuelta, un antropomorfismo, ¿verdad? Es decir, está describiendo allí como que él que creó el oído oye, y el que creó y formó el ojo es el que ve y conoce. Vamos al Salmo 147, versículo 4 al 5.
Dice, Él cuenta el número de las estrellas y todas ellas llaman por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Su entendimiento, su conocimiento no tiene límites, no tiene límites, todo lo conoce. Y vamos a Isaías 40:27. Dice allí, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Su entendimiento no hay quien lo alcance. El conocimiento, algunas características del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es arquetípico. ¿Qué significa esto? Conoce el universo como existió en su propia eterna idea, antes de que existiera como realidad finita en el tiempo y el espacio. Es decir, que el conocimiento de Dios es arquetípico, significa que Él tenía el diseño en su mente. Él tenía toda la idea en su mente de lo que iba a crear, de cómo sería el universo, cómo sería la creación natural completa, ya la tenía en su mente. Eso es algo arquetípico, es decir, aquel que diseña, planea todas las partes y después las plasma en la realidad, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un plano que realizó un arquitecto, el plano es el diseño de las partes con sus medidas y es una figura abstracta de lo que después se va a plasmar en la construcción. Dios tiene un conocimiento arquetípico, conoce el universo como existió en su propia y eterna idea. Dios tenía el plano en su mente y lo plasmó después en el tiempo y el espacio. También el conocimiento de Dios es intuitivo. ¿Qué significa que es intuitivo? Nosotros tenemos un conocimiento que está mediado por procesos. Tenemos que investigar, tenemos que describir, tenemos que comparar. Y todos esos procedimientos son realizados por etapas, por procesos, por deducción, por análisis. Eso es toda una serie de procedimientos que nos llevan al conocimiento. Sin embargo, Dios conoce todas las cosas de manera intuitiva, que es decir, sin mediar esos procesos, de manera directa. Todo lo conoce. Ese conocimiento, la manera de conocer de Dios también es innata. ¿Qué significa? Que Él tiene todo el conocimiento, no tiene que aprender, Él ya lo sabe todo. Nosotros adquirimos el conocimiento. Nosotros nacemos como una pequeña célula, nos vamos multiplicando y desarrollando y vamos adquiriendo destrezas, habilidades, capacidades y competencias en la medida que estudiamos, nos preparamos, y todo el conocimiento que tenemos ha sido adquirido, nos ha venido, es decir, hemos aprendido desde fuera hacia adentro para poseer ese conocimiento. Dios, el conocimiento que Él tiene es innato, le pertenece, Él es la sabiduría, Él todo lo sabe. Y también otra característica de nuestro conocimiento humano es que nuestro conocimiento es mediato, es decir, nuestro conocimiento son procesos que siguen uno detrás del otro. Primero conocemos cuánto es 2 más 2, después conocimos 2 por 2 y así vamos desarrollando un conocimiento más complejo de las áreas, de la ciencia, de las cosas. Sin embargo, Dios tiene un conocimiento que
es inmediato, es decir, todo lo conoce en un solo momento. Y también ese conocimiento de Dios es simultáneo, es decir, tuvo un conocimiento que involucra las cosas en su totalidad, pasado, presente y futuro. Su conocimiento es infinito y perfecto. Ahora, hermanos, esto que estamos compartiendo son cosas totalmente lejanas para nosotros, son cosas totalmente que exceden a nuestra capacidad de análisis, ¿se dan cuenta? Porque Él nos excede, Él es perfecto en todas sus atributos, ¿no? Entonces el conocimiento de Dios es un conocimiento perfecto. En este sentido Él es omnisciente, porque lo abarca todo. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, dice: Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Samuel lo que podía ver es las apariencias externas, si tenía recortada la barba, si estaba bien peinado, si tenía planchada la túnica. Pero Dios veía el corazón, las intenciones, le veía la médula allí a cada uno de los hijos de Isaí, ¿verdad? Porque Él no solamente ve lo externo, Él conoce todo, las intenciones del corazón, todas las cosas están desnudas delante de aquel al cual hemos de dar cuenta. Primera Crónicas, versículo 28, dice 28:9: Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Escudriña el pensamiento y las intenciones del corazón. Qué tremendo, ¿no? A veces nosotros pensamos que Dios no se da cuenta de lo que me pasa, que Dios no se da cuenta de lo que yo siento. Qué ignorante que somos muchas veces del conocimiento que Dios nos tiene. Dios tiene más que una radiografía de nosotros, nos tiene en la palma de la mano, conoce cada fibra de nuestro ser, y los intentos y las intenciones y las motivaciones de nuestro corazón, todo lo conoce el Señor. Jeremías 17:10 dice lo siguiente. Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Gloria a Dios. Recuerdan el versículo 9, ¿no? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, Él lo conoce, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y el Salmo 37, versículo 18. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Bien. Otro aspecto del conocimiento de Dios
es la presciencia. La presciencia significa el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas, pero también de las acciones libres de los hombres. Es decir, Dios sabe cómo va a actuar tal y cual. Y ese hecho de que Dios sabe cómo va a obrar tal y cual, no quiere decir que Él vaya a manipular su acción, sino que significa que Él, por ser un Dios omnipresente y eterno, que no está sujeto a la dimensión del tiempo como nosotros sí lo estamos, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él, para Él ya pasó la historia y ya vio lo que sucedió con tal y cual. Entonces, como Él todo lo conoce, Él conoce con anticipación qué va a hacer Juan, Pedro, Horacio o María. Esa es la presciencia de Dios, que Él conoce anticipadamente las acciones de los hombres. Ahora, vuelvo a repetir, esto no significa que Él vaya a manipular, forzar, torcer la voluntad libre del ser humano, sino que Él tiene esa información, sabe quiénes somos, lo que vamos a hacer. Tremendo esto. 1 Samuel 23, fíjense ahí, David tenía que tomar una decisión y le consulta a Dios sobre las intenciones, en este caso de Saúl, si iba a hacer tal o cual cosa, cosas que no habían sucedido, y Dios le dice, va a pasar esto. David le consulta sobre algo que todavía no iba a pasar, si él iba a hacer esto o lo otro, y le dice, va a hacer esto. Entonces él, por esa revelación que Dios le da, toma otro camino y evita una situación, ¿no? Fíjense, 1 Samuel 23, 10. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, le consulta a Dios, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Entonces ahí le dice, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila. Aquí vemos el conocimiento anticipado, la presciencia de Dios. Es decir, David le pregunta sobre algo que todavía no sucedía. ¿Va a venir Saúl acá? Y cuando venga, los habitantes de Keila, de esta ciudad, ¿me van a entregar a él? Sí, lo van a hacer. Entonces él, con esa información del conocimiento previo que Dios tenía de todas las cosas, él toma la decisión y sale de la ciudad para evitar esa circunstancia. Ahí vemos la presciencia de Dios. Fíjense, Isaías 42. Isaías 42, versículo 9. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Se cumplieron tales cosas antes que ellas se manifiesten temporalmente, yo las voy a hacer notorias. Les estoy hablando de cosas que han de venir, que yo he preparado. Ezequiel 3. Ezequiel 3, 4 y 9. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas, le dice Dios al profeta Ezequiel, la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí,
porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Es decir, Dios le estaba anticipando a Ezequiel que no iba a ser escuchado. Yo sé que no te van a querer escuchar, pero vos tenés que ir igual. Escuchen o dejen de escuchar, porque sabrán que hubo profeta entre ellos. El conocimiento previo de Dios, la presciencia. Y fíjense en Hechos capítulo 2. Este es uno de los textos, hermanos, que más me gusta de la Escritura, por el contenido de la sabiduría, de la inteligencia, de la soberanía de Dios que contiene. Hechos capítulo 2, versículo 22. Estaba Pedro predicando a su pueblo, a su nación, con motivo de la venida del Espíritu Santo, ¿no? Y les estaba hablando y testificando de la muerte y resurrección de Jesús. Y le dice allí en el versículo 22: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Le está describiendo que a Jesús lo prendieron, lo llevaron a la cruz y murieron, pero todo fue realizado por el determinado consejo, el plan de Dios, el anticipado conocimiento de Dios. La cruz fue un plan de Dios. En la eternidad Él planeó nuestra salvación. La salvación, la cruz de Cristo, Jesús muriendo en nuestro lugar, fue el plan eterno para mostrarnos el amor, la sabiduría, la justicia, la santidad, la grandeza de Dios. Qué tremendo es nuestro Dios. Nuestro Dios es omnisciente. La sabiduría de Dios también significa que Él siempre persigue los mejores fines posibles y escoge los mejores medios para la realización de sus propósitos. La sabiduría de Dios se manifiesta en la creación, y ya con esto ya termino. Acompáñenme, Salmo 19. Salmo 19. Versículo 1 al 7. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es decir, la perfección del funcionamiento de los ecosistemas, la complementariedad de los sistemas ecológicos, naturales, biológicos, es tan perfecta, tan armoniosa, tan excelsa, que dan cuenta de que Dios es sabio, es inteligente, como no hay nadie en este universo. Entonces, la sabiduría de Dios lo vemos en la creación. Segundo, la vemos en la providencia. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Estoy viendo acá que me falta algo que no me entró. Bueno, Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La providencia, ya estuvimos hablando mucho en la materia anterior sobre la providencia, que es esa capacidad que Dios tiene para hacer esto, de perseguir los mejores fines, escogiendo los mejores medios para la realización de sus propósitos, hacer que las cosas, hasta incluso las peores, cooperen para bien de sus hijos, cooperen para bien del propósito que Él tiene diseñado para nosotros, sus hijos. Y por último, en la redención, que está acá, Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, versículo 10 al 11. Sigue hablando del ministerio y dice en el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, resumiendo, Dios es espíritu y Dios es omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe. Y estos dos primeros atributos de Dios nos hablan de la personalidad de Dios. Que Dios los bendiga, que podamos meditar, porque yo sé que es un conocimiento o temas fuertes, importantes, que podamos meditar en la grandeza de nuestro Dios y adorarlo como Él es digno.